Las siluetas recortadas en el horizonte tienen algo de hipnótico, como los faros. Sus reflejos pueden ser cambiantes, pero las sombras que proyectan nos revelan que en algún lugar cercano está la luz que ilumina. En las azoteas de Madrid, decenas de figuras mitológicas custodian la ciudad. Estatuas que posan en el skyline y coronan edificios levantados para demostrar su poder político y económico. Porque nuestra especie, como la arquitectura, nació en el suelo, pero siempre ha deseado conquistar los cielos. John, tú eres arquitecto, pero también eres piloto comercial. Sí. ¿De dónde te viene esta fascinación por los cielos? Me viene desde pequeño, por esa idea, esas ideas que haces los pequeños de pensar qué es lo que nos une a todos los humanos. Aunque nazcas en una remota región del Caribe o hayas nacido en Madrid, en el Pirineo, no sé, lo que te une siempre es el cielo. Eso unido al concepto del vuelo, esa abstracción del plano, o sea, ausentarte del plano cotidiano y dominar el espacio en 3 dimensiones, me parecía una cosa absolutamente maravillosa. Y unido a un consejo que me dio mi abuelo, que me dijo, no te arrepientas con 80 años de cosas que no hayas hecho. Entonces me hice piloto por aquella cosa de, como mínimo lo habré hecho, lo de piloto. Arquitecto y aviador, John Tugores entiende como nadie la fascinación humana por las alturas y la pulsión arquitectónica por construir edificios cada vez más altos. ¿Qué tienen los rascacielos que nos llaman tanto la atención? Es buena la pregunta. Unamuno decía de su mujer que era su querida costumbre, ¿de acuerdo? Como que puede ser maravilloso y devastador a la vez. O sea, es aquella cosa de la cotidianidad. En los edificios en altura hay 3 cosas que nos fascinan. El hecho de ver desde arriba. Después entra esta cosa de la maravilla de las construcciones humanas, ¿no? Como pueden ser los aviones o los rascacielos. Aquello es situarte desde tu pequeña escala humana, ver aquella cosa tan mastodóntica y pensar cómo es posible que hemos creado cosas así. Y la otra, que me fascina mucho de los edificios en altura, es cómo interaccionan contigo. En Benidorm, signo de los tiempos, se multiplican los altos edificios, las grandes moles de piedra y cemento. El pequeño pueblo levantino ha cobrado en pocos años este aire monumental de ciudad moderna, de enormes masas verticales. Hace unos 60 años que Benidorm pasó de ser un pueblo pesquero, basado en la almadraba del atún, a una pequeña ciudad con grandes rascacielos. Denostada, desconocida y siempre fascinante, hemos quedado allí con el arquitecto Iago Carro. Desde la asociación Ergosfera desarrolla proyectos de investigación sobre la ciudad contemporánea. Y Benidorm es un caso único. Iago, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué tiene de especial este edificio? Bueno, estamos en el Neurigane, es una de las torres más altas de Benidorm. Durante unos años incluso fue la torre residencial más alta de España. Y básicamente es un edificio de 145 metros de altura, construido proyectado por los mismos arquitectos que, por ejemplo, el famoso Intempo, y que tiene, pues, al menos de fuera, un aspecto muy similar a las Torres Blancas de Sainz-d'Oiza en Madrid. Sí que formalmente, al igual que muchos otros, pues aporta un grado de diversidad. Tú eres gallego. Cuando llegaste aquí por primera vez, ¿qué pensaste? Bueno, la primera imagen cuando llegas y ves esto desde la autopista, pues desde luego que te llama muchísimo la atención eso, el por qué nadie te ha hablado de esto desde otra perspectiva, ¿no? Tenemos muy pocos ejemplos a nivel global en el mundo de ciudades o ámbitos urbanos muy grandes, construidas, cuya tipología base sea el rascacielos y que funcionen y que tengan unas condiciones urbanas pues muy positivas, ¿no? Benidorm en ese sentido sí que es un lugar para aprender. Lo que creo es que tenemos que empezar a mirar este tipo de ciudades, no tanto desde la escala lejana y de lo
lo que significan las torres, sino que lo verdaderamente importante es lo que provoca la existencia de esas torres, que es la liberación de espacios y todo lo que pasa en la cota de la calle. Pues vamos a verlo, ¿no? Venga, perfecto. Vamos. Más allá del skyline, ¿qué pasa a nivel de calle? Pues pasa que, aparte de los rascacielos derivados de esta planificación urbanística, se produce una continuidad de la calle Corredor Bazar, ¿vale? Y aparte, pues gracias a la ocupación, digamos, de los famosos retranqueos, que es esta franja de 7 metros que rodea las parcelas, pues Esto que vemos aquí, esto ¿no? que vemos aquí justo, lo que se produce es que se produce un grano fino en la parcelación, como una nueva parcelación donde aparecen las actividades comerciales de todo tipo, ¿no? Esto es una riqueza urbana muy importante, sobre todo por eso, porque sigue generando esta calle corredor, que es algo muy fundamental para la vida urbana, sobre todo por esta porosidad de diferentes materiales, diversidad, etcétera, que hace que todo sea mucho más difuso y una urbanidad más rica, vaya. Especulación, turismo masivo, urbanismo salvaje, destrucción del litoral. Seguramente es la imagen que mucha gente tiene de Benidorm, es lo que se ha transmitido en muchas ocasiones. ¿Hay una cara positiva en todo esto? Desde luego, o sea, como vemos en esta imagen, el problema que ha tenido Benidorm, digamos, mediáticamente, es que se la ha juzgado a partir del teleobjetivo, ¿no? El teleobjetivo nos enfoca una imagen que puede ser muy similar a la de zonas de Manhattan o las de Hong Kong o con muchas otras ciudades asiáticas, pero en realidad lo que nos priva de ver es todo lo que hay debajo de los rascacielos. Lo que está haciendo es liberando suelo para un montón de actividades que pasan en la cota cero de la calle, ¿no? Incluso desde el punto de vista medioambiental, pues hay estudios que hablan de cómo si hubiéramos construido 7 Benidorms en la costa española, pues habríamos salvado y dejado virgen el resto de la costa, ¿no? ¿Por qué crees que hay este desprecio hacia Benidorm? A ver, yo creo que hoy en día, evidentemente, el individualismo, los lemas consensuales en torno al sé tú mismo, pues tienen un peso enorme en nuestra cultura, ¿no? Entonces, de alguna manera, hablar bien de algo que básicamente es lo masivo, lo banal, lo ordinario, es complicado y siempre ha tenido mala prensa. Benidorm es una ciudad muy compleja, más allá de ser una ciudad turística, es una ciudad ya completamente compleja y madura, en el sentido de que tiene muchísimas otras aristas. Y yo creo que poco a poco la ciudad irá madurando para diversificar un poco su economía, vamos. ¿Qué sentido tiene seguir hablando de turismo a sitios que viene gente 5, 10, 15, 30 años seguidos a un lugar? Pues quizás esos conceptos como vecino, turista, nos han servido hasta ahora para describir la realidad, pero yo creo que sitios como Benidorm demuestran que hay que empezar a matizar todos estos conceptos para atender a la realidad que se vive en un sitio como este, ¿no? Estos sitios como Benidorm tienen para mí este interés de que ahora, por ejemplo, se está cumpliendo lo de la ciudad de los 15 minutos en sitios como Benidorm. Tiene esa densidad que le permite vivir en 10 minutos. En 10 minutos yo estoy desde mi casa, estoy en la playa, estoy en un centro de asistencia primaria, estoy en un supermercado, estoy en el dentista, etc. Entonces, bajo esos parámetros sostenibles sí que cumple. Se utiliza muy poco el coche privado. La otra cosa que creo que no acaba de funcionar en sitios así son ciudades que suelen tener entre 60, 70, 80 mil habitantes a lo largo del año y en verano se multiplica por 7 o por 8 esa cantidad de gente. Con lo cual estamos haciendo una ciudad para esos 500.000, 600.000 habitantes en verano, pero esa ciudad queda desértica en invierno, ¿no? Queda medio vacía. Yo me pregunto cuál es el impacto también social, relacional, de estas tipologías arquitectónicas, de estas ciudades densas en altura, porque cuando vives desde arriba tienes tantos vecinos que no sabes ni cómo se llaman. Tengo un amigo que le pasa esto. Tiene una vivienda en un piso 38 en Manhattan, cerca del Central Park, y no conoce a los vecinos, conoce al portero del edificio. Es porque no hay zonas comunes en estos edificios. O sea, esas aportaciones de la Unité de Habitación de Le Corbusier, donde proponía que en el mismo edificio tenías vivienda, zonas comunes, tenías supermercado, no se piensa, ¿de acuerdo? Entonces no interaccionamos. En el momento que no interaccionamos, es normal que tengamos esa cosa como más, esa mente más abstracta respecto a nuestros vecinos. Cuando yo veo un edificio, le intento dar vida. Juego, establezco un diálogo con él o miro si está estableciendo un diálogo con los edificios de al lado. Mi mujer es psicóloga y dice que no es muy saludable esto que hago,
pero realmente me monto historias en la cabeza. Hay como pues, que uno es el padre de otro, se comunican entre ellos, se relacionan, no sé, busco líneas que los puedan unir. Buscar el gesto, el instante, el detalle de una ciudad. Eso es lo que hace el fotógrafo alicantino Roberto Alcaraz a través de su proyecto Benidorm Dreams. Benidorm Dreams es una cuenta que está dedicado a lo banal, a lo ordinario, a lo intrascendente, que es divertido porque estas tres palabras, ¿no?, que expresarían vacío, esto es el 99% de nuestra vida. O sea, estamos todo el día ignorando aquello que nos rodea y dedicamos mucho esfuerzo y mucho trabajo para focalizarnos en un mes de vacaciones cada 2 años en un lugar que no tiene nada que ver con nuestra identidad. Lo que se ha creado interesante en Benidorm es que es una ciudad de no llega a 70.000 habitantes, diseñada para gustarle a todo el mundo, ¿no? Y pasa una cosa aquí que yo solo he sentido en Madrid o en Barcelona o en grandes ciudades, que es el anonimato. Y entonces puedes desarrollar una personalidad nueva cada día, y esto realmente en un sitio tan pequeño como es Benidorm es muy curioso, es muy curioso. Es como una tierra de nadie y que ese ser de nadie la hace de todo. Más que la belleza, mi enfoque es irónico. Yo fui colgando fotos en un principio por divertimento propio. Eran como comentarios muy positivos y entonces me empezó a parecer divertido el decir, oye, pues mira, todo esto que veis está en Benidorm. O sea, ni me he ido a Miami, ni me he ido a Dubái, no me he movido de aquí, está en Benidorm. Y a lo mejor, si vinieseis aquí, pues podríais disfrutar de todo esto. Durante muchos años el skyline de Benidorm estaba centrado en la parte de la playa de Levante, que es donde hay una concentración de rascacielos, bueno, dicen que es una de las mayores del mundo, de rascacielos por habitante. Hay una gran concentración de edificios con mucha personalidad, entonces sí que crea un skyline muy variopinto. La arquitectura yo creo que es probablemente la expresión humana que más condiciona nuestras vidas. O sea, realmente los arquitectos, los urbanistas, cuando diseñan y cuando proyectan, están proyectando nuestras vidas, nuestros intereses, nuestros hábitos. No prestarle atención me parece una cosa realmente absurda. O sea, hay que analizarla, hay que estudiarla y sobre todo hay que disfrutarla. Estamos acostumbrados a caminar por la calle y mirar a nuestra altura, ver los comercios, las primeras plantas, pero la ciudad cambia radicalmente con hacer un simple gesto, mirar hacia arriba. Los rascacielos son un icono de la modernidad, del progreso, también del poder. Marcan el skyline, la silueta urbana de la ciudad. Son la imagen de grandes metrópolis como Nueva York, Chicago o Shanghái. Hay debates sobre cuál sería el mejor rascacielos del mundo. Hoy he quedado con el arquitecto y divulgador Pedro Torrijos, que defiende que uno de los mejores está aquí, en Madrid. Pedro, tú dices que este de aquí es el mejor rascacielos del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo lo argumentarías? Se trata de una torre de gran porte, de 30 plantas, en plena Castellana. El desafío estructural y la respuesta estética del edificio son tan buenas en este edificio porque se respondió a las dos preguntas con una única respuesta. ¿Cómo resuelve el desafío el edificio? El desafío estructural, el desafío de cimentar y apoyarse encima de los túneles del metro. Deciden que esto sería, como se ha llamado una vez, el Coloso de Rodas. No está apoyado en un único pilar central, ni en una serie de pilares más o menos pequeños, sino está sostenido encima de
2 enormes pilares de hormigón rigidizadores, Como 2 patas. como las 2 patas del Coloso de Rodas, que efectivamente sortean los túneles. Los túneles están aquí, aquí llega una pata, aquí llega otra pata. Pero claro, resulta que esos 2 grandes soportes de hormigón ocupan mucho espacio. Y ocupan espacio en planta y ocupan espacio cuando hay que sujetar los forjados. Cuando tienes que sujetar el piso, el forjado, ese pilar de hormigón va con unas ménsulas también de hormigón que ocupan mucho. Con lo cual no tienes mucho espacio en planta. ¿Qué respuesta dan Francisco Javier Sáenz de Oiza y Javier Manterola? Pues una absoluta genialidad. Resulta que los 2 grandes soportes de hormigón no sujetan todos los pisos. Son solo una de cada 5, que son las que tienen mayor altura libre. Se ve perfectamente desde la fachada. Ese juego estructural permite que en la fachada tenga un ritmo, una vibración que no tiene ningún rascacielos en el mundo. Pero es que además, y ahí está la respuesta estética, marca esas líneas con un artilugio, un invento precioso, que son esas viseritas, que son 2 cosas a la vez. Oiza decide que no se va a limpiar los vidrios de este edificio con una góndola colgada desde el exterior, como se hace en la mayoría de los grandes rascacielos de vidrio. Él lo que hace es una pasarela. Todos los vidrios se pueden limpiar saliendo a esa pasarela. O sea, es pasarela y es visera. La torre es una manifestación de poderío del hombre. Es lo que le hace al hombre como comunidad sentirse de pie. O sea, la aspiración del hombre siempre es ocupar la altura. Ahora, no le niego porque eso es cierto, es que el hombre especulativo ha utilizado el recurso del rascacielos para especular. Pero yo no estoy hablando en términos especulativos, sino en términos de arquitectura, en términos de hermosura. El arquitecto decía que este edificio lleva gafas de sol, ¿no? Sí. Un rascacielos se define de alguna u otra manera porque todos sus lados son iguales. En cambio, él decide que a oeste no, que a oeste hace demasiado calor y hay que parar más el sol. Así que le pone un segundo vidrio tintado en verde, se ve, cayendo desde las viseras y tapando la fachada oeste. Efectivamente son como unas gafas de sol tintadas que tiene toda la fachada oeste. Es muy bonito porque además solo se las pone a partir de la altura del edificio de al lado. En la madrileña Plaza de Colón se está alzando un edificio cuyo proyecto es del arquitecto Antonio Lamela, que responde a fórmulas muy poco usuales, ya que son contados los que existen en el mundo, erigidos según técnicas parecidas. Estas torres han llamado la atención poderosamente entre los especialistas de la arquitectura, y buena prueba de ello es que un grupo de técnicos de la República Federal Alemana se han desplazado hasta nuestro país para estudiarlo sobre el terreno. En medio de una nueva reforma de las Torres de Colón, volvemos con Pedro Torrijos para conocer mejor esas fórmulas tan poco usuales que merecieron la atención de los ingenieros alemanes. La gran mayoría de edificios se construyen de abajo a arriba y el peso recae en la planta baja o en los sótanos, en lo que está abajo. Pero aquí todo está al revés. Es un edificio que está colgado. ¿Cómo se construye y cómo funciona? Hacer la casa por el tejado efectivamente se estaba haciendo aquí en este edificio. No tiene pilares pequeños que sujeten el forjado, pero tiene 2 grandes pilones donde están los ascensores, uno por cada una de las torres. Esos 2 grandes pilones sostienen la plataforma superior, esa plataforma grande, y de la plataforma cuelgan péndulos de hormigón pretensado que sujetan cada uno de los forjados por los extremos. Esto permite, al estar colgado, permite que cada planta sea mucho más libre, mucho más diáfana, porque solo está el gran pilar rigidizador y nada más, porque encima los péndulos están en fachada. ¿Cómo es que estos péndulos son de hormigón? Normalmente el hormigón no funciona bien cuando tiras de él. El hormigón a tracción no funciona. Deberían haberse usado tirantes de acero. Pero como son 20 plantas, como tienen mucha carga y además son muy largos, esos tirantes de acero deformarían mucho y los forjados tenderían a flectar bastante por los lados de fuera. Y la solución que ofrece Manterola es unos péndulos de hormigón pretensado, es decir,
Son unas piezas prefabricadas que están comprimidas desde el principio y al ponerlas en carga, al sujetarlas a los forjados, se van deformando poquito a poquito hasta alcanzar la longitud deseada. Las torres de Colón han ido sufriendo cambios a lo largo del tiempo. Antes aquí había un enchufe que era icónico en la ciudad, pero originalmente no estaba, ¿no? Los 90, por cuestiones derivadas de usabilidad y de normativa antiincendios, hubo que unir las dos torres en una gran plataforma para colgar una escalera de incendios, una escalera de evacuación. Hubo que unir la plataforma y encima de esa plataforma se colocaron todo un sistema de antenas, de pararrayos, que la Mela decidió cubrir con unas chapas verdes y efectivamente parecía un enchufe. Era una decisión estética controvertida, pero lo cierto es que a los madrileños les gustaba bastante y se convirtió efectivamente en un símbolo icónico de la plaza y de las torres. Ahora vemos el edificio así porque están obras, lo están reformando para cambiarle el uso y crecer unas cuantas plantas en altura. ¿Cómo va a cambiar y qué te parece esta intervención que creo que ha generado algo de polémica también? El enchufe era icónico, las torres son icónicas y cuando se producen cambios en edificios, en hitos urbanos y visuales icónicos de una ciudad como Madrid, siempre va a haber polémica. A mí personalmente no es lo que más me gusta, por otras razones quizás. Quizás porque este edificio se entendía muy bien cuando era solo la gran plataforma y los tirantes colgados. Ahora, al añadir esas plantas que ya no están colgadas, ya están apoyadas en la plataforma, pues pierde parte de su singularidad y de la integridad de su singularidad. ¿Por qué crees que le damos esta importancia a los skylines de las ciudades? Al final lo que cogemos es un símbolo y el símbolo de una ciudad es su silueta. Esa es nuestra fascinación, porque al final el skyline lo que te permite es resumir una ciudad en un gesto. Ser piloto seguro que te da la oportunidad de ver el mundo desde otro punto de vista. ¿Crees que ser piloto te ha hecho ser mejor arquitecto? Me ha hecho hacerme replantearme temas sobre la ética de los proyectos en los que estamos haciendo. O sea, cuando estás sobrevolando el planeta te das cuenta que la arquitectura en sí, la arquitectura que hacemos en los despachos como el mío, desaparece y empiezan a ser sumas de arquitecturas y sus vacíos y su relación con el entorno, con las preexistencias, con la naturaleza. Te das cuenta que no puedo obviar mi grado de responsabilidad a la hora de acercarme a un proyecto. John, ahora estás trabajando en el proyecto de construcción de un rascacielos en Bahrein. ¿Cómo abordas un proyecto de este tipo? ¿Qué tienes en cuenta a la hora de diseñarlo y cómo se construye a diferencia de un proyecto más convencional? Un edificio en altura, la idea generadora puede ser tan sencilla como la idea de una vivienda, un edificio pequeño. Lo que pasa es que los números rápidamente son exponenciales y no hablo de solamente los económicos, sino de la data que estás manejando, ¿no? Desde el punto de vista proyectual, claro, estos edificios de 300 metros de altura van a durar. Y yo no sé qué programa van a tener de aquí 10, 20, 30 años. Lo que sí sé es que tendremos que adaptarnos a dos cosas. Una, los cambios posibles de programa y las readaptaciones casi en tiempo real por temas de sostenibilidad. Es un clima muy extremo. A veces vemos rascacielos acristalados que parece que no tengan en cuenta el lugar. ¿Tiene sentido construir edificios iguales en lugares con geografías y climas totalmente diferentes? No, la respuesta es clarísimo no. Pero en el mundo de la globalización tenemos la tendencia a no poner en duda aquellas cosas que idolatramos, ¿no? O sea, las nuevas economías querían los mejores coches y van a buscar los coches que conducimos en Europa, que conducen en Estados Unidos, los relojes, la ropa, y han incorporado los edificios de una manera, yo creo que casi grotesca. Tenían dinero, el know-how no lo tenían, pero tendrían que haber hecho una apuesta por utilizar ese dinero para crear un punto de admiración que sobrepasara el esquema americano. O sea, vamos a crear una nueva arquitectura, un nuevo urbanismo que utilice el clima a nuestro favor y no en contra, y no creamos esta
este refrito del Manhattan 5.0. Eres arquitecto, eres piloto, pero además unes estas dos pasiones con una tercera, que es la fotografía aérea. Sí. ¿Cómo surge esto? Volamos aviones que son maravillas técnicas. O sea, estos son aviones carísimos, con una tecnología. Quiero decir, las tecnologías más antiguas vienen del programa Apolo. Tenemos tecnologías novísimas, o sea, tenemos muchos ordenadores. Y nosotros, de hecho, podemos comer, podemos incluso hacer una siesta, mientras uno de los pilotos está volando, y podemos distraernos mirando el territorio. Entonces, en vez de fotografiar aviones, que es lo que hacemos normalmente los pilotos, porque son formas maravillosas, o sea, todos los remaches, las formas que tienen, me dediqué pues, a fotografiar ciudades y zonas entre ciudades, zonas periurbanas, y a partir de ahí pues, un poco ha explotado este alter ego mío, este spin-off de la arquitectura y la aviación. Y lo que intento siempre evitar es esa fotografía nítida de la ciudad Google, que llamo, que es esa fotografía de Google Maps donde te saca la ciudad perfecta, el esquema, o sea, ortogonal, donde no hay ni una sola nube. Claro, las ciudades nacen del agua, nacen de la montaña, de su relación con los ríos, con el mar, con el verde. Entonces es absolutamente esencial buscar esa magia que te da la atmósfera respecto a la ciudad que ha estado cobijando durante miles de años, o el territorio, mejor dicho, ¿no? Me gusta más esta cosa mística, mágica y etérea de las ciudades, que a veces desaparecen y se insinúan, ¿no? La insinuación a veces es mucho más interesante que la obviedad.